Nunca No. has ido a donde un especialista como para que te evalúe y diga si es que esto efectivamente es Claro, trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, claro. te cuento que en el panel tenemos especialistas que hoy pueden orientarte y pueden ayudarte, ¿no es cierto, Pri? Sí, por eso estamos atentamente escuchándola y no solamente escuchándola, sino que viendo sus movimientos, esa sensación que tiene ella o la necesidad de tener que ordenar lo que ve que no está en su lugar o en orden. No sé por cuál partir, no sé si partir con usted, doctora, porque también está la Alexandra, que es psicóloga. ¿Quiénes son los que diagnostican un trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, es un diagnóstico médico, psiquiátrico. Generalmente el trastorno obsesivo compulsivo tiene un componente genético importante. De hecho, en estudios en gemelos univitelinos o monocigotos, o sea, gemelos idénticos, aproximadamente el 60-70% hay de herencia, Ya. pero no es completo, hay un 30% que no. Y se da igual en varones y mujeres. Ya. En la proporción de la población hay entre 1 y 2,5% de las personas. ¿Y a las mujeres se les dará más en el caso de que son obsesivas con el orden? Fíjate que hay el más común de todo es el de contaminación. El 50% de los casos son gente que se siente contaminada, infectada, en especial con el asunto de la pandemia fue muy marcado. Incluso hubo gente que se intoxicó con cloro que llegaba a urgencia. Sí. El otro es de verificación. El tercero, digamos, en la frecuencia estadística, ¿Ya? es el de orden y simetría. Qué increíble. Oye, ¿le hace sentido algunas características que ha presentado en este despacho, Paula? Sí, mira, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que esto genera mucha angustia, mucho dolor. O sea, Paula se siente realmente afectada por eso y ellos tienden a no mostrarlo, ¿ah? Tienden a ocultarlo por muchos años, por eso los Sí. diagnósticos a veces son tardíos. Y esa angustia genera que hagan conductas compulsivas para aliviar la angustia, que en un comienzo se logra, pero posteriormente, incluso esos mecanismos son otra fuente de angustia y que los retarda mucho. Les toma, para hacer el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, tiene que tomar 1 hora al día en estas actividades que no tienen fin y que ellos también Claro. se critican. Mira, Alexandra, yo me imagino que tú también atenta a todo lo que ella nos manifestaba. ¿Cuáles son las características que a ti te hacen pensar que ella podría tener efectivamente un trastorno obsesivo compulsivo? Pero antes, Prisi, yo quisiera hablar desde la experiencia de la clínica, porque a veces en la literatura también todas las personas tenemos nuestra propia historia, entonces pasan cosas como, y hacerle un par de preguntas a Paula. Por ejemplo, cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, obsesivo que tiene que ver con el pensamiento, es decir, me aparecen pensamientos intrusivos o imágenes intrusivas que realmente me generan un cuadro de ansiedad tremendo. Nosotros hablábamos el otro día de las crisis de pánico que tienen que ver con los pensamientos, y aquí los pensamientos son los que te generan una ansiedad pero grado 10, que realmente te fragiliza, te angustia. Ya. Y luego viene la compulsión, que es lo que decía Eugenia, la doctora, que uno tiene que hacer alguna conducta para poder aliviar esa ansiedad. Entonces, en el caso de Paula, ella, por ejemplo, si tú te fijas en los ejemplos, ella iba ordenando los cuadros, ordenando la cama, porque seguramente se fragiliza. Y a mí me gustaría, Priscila, preguntarle a Paula, ¿te puedo hacer una pregunta? Hola, Alexandra. Sí, te está escuchando. Necesito saber esto, tú lo tienes desde pequeña, y saber algo para hacer una intervención. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Te desarrollaste, si puedes contarnos, en un hogar funcional? ¿O tuviste algunas carencias afectivas, disfuncionalidades? ¿Pasaste cosas, momentos de angustia, por ejemplo, de ansiedad? No, hogar funcional, papá, mamá, hermanos y todo bien. Todo bien. ¿Muy estricto? Todo bien. ¿Tu mamá a lo mejor era muy ordenada? Más mi papá. Bueno, mi papá falleció, pero más mi papá. Sí, él era como de su ropa, no sé, chalecos, camisas, como todo ordenadito. Y ella partió a Él los sí. 8 años. Sí, no, yo le pregunto porque también tiene un componente genético y familiar, donde, por ejemplo, Paula a lo mejor tiene conductas aprendidas, el papá tenía todos los chalecos súper ordenaditos. Ahora, otra pregunta, cuando tú no cumples estos rituales, como estaba pasando recién ahí, que te desordenan un poco las cosas, si tú lo dejas así, esa sintomatología, si tú no ordenas, esa sintomatología me imagino que te resta, que no te permite estar bien. O sea,
te viene la sintomatología, la transpiración de las manos, la taquicardia, te sientes descompensada, ¿verdad? Sí, exacto. Ya, y mi pregunta Sí. es ¿por qué nunca has pedido ayuda, por ejemplo, y cómo has sobrevivido tanto tiempo? Ahí está ordenando. ¿Cómo has sobrevivido tanto tiempo con esa patología, por ejemplo? Porque es re desagradable, no siempre hay como el tiempo para ordenar, etcétera. Sí, la verdad es que yo no sabía, no tenía claro que podía hacer esto. Entonces, ahora que ya tengo mi casa y mi orden y mis cosas, ahora siento como que me perturban esas cosas. Ok. Bueno, yo quisiera decir, Entonces, no sé si Priscila... tiene que ver, hay como cosas que yo he pensado que vienen de pequeña, como lo que te contaba de los cojines, pero no sé si tiene que estar relacionado ¿Tu seguridad en ti misma cómo es? con lo que me pasa ahora. Sí, pero por ejemplo la seguridad en ti... Ya. Yo te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque Sí. no es muy... Mira, te lo Sí. pregunto, Paula, porque me gusta como cuando uno está en vivo hacer intervenciones. Me ha tocado ver muchos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, y aunque tú no lo creas, Priscila, la gente que lo está escuchando, más hombres que mujeres. Varios hombres. Entonces, normalmente a veces pasa porque algunas personas vienen de un hogar que es muy disfuncional, donde el padre es alcohólico, donde hay pelea entre los padres, desencuentro. El niño se fragiliza y encuentra en esa angustia que le produce y en esa inseguridad de su hogar, encuentra una forma de canalizar esa angustia, por ejemplo, ordenando como yo tengo acá ordenado los lápices, que no sé quién lo ordenó, pero todos estos lapicitos están súper ordenados, entonces el niño... ¿Quién ordenó los lápices? Alguien que si yo pudiera ser una como psicóloga, podría ¿Ya? decir que tiene un trastorno, pero nos vamos a quedar calladitos. ¿Quién fue? No se puede decir. Sí, Entonces, señor ya. director, le quiero decir que sí, calza con su característica. No, pero yo creo que lo sacó de la caja y lo puso, ¿o no? No, yo estaba aquí presente, uno a uno, no. ¿En serio? Me estaba ayudando. Pero, por ejemplo, para ayudar un poco a Paula, Mira. en ese caso, ese niño o esa niña empieza a buscar los lápices y al hacer este ritual de ordenar los lápices, va callando el malestar emocional que le produce el desencuentro en su hogar, esa disfuncionalidad. Entonces, esta conducta se va repitiendo. Yo tenía una paciente, por ejemplo, que los papás peleaban y ella se colocaba lentejas en los zapatos y caminaba con los zapatos con lentejas. Imagínate el dolor. Y si ella no cumplía ese ritual, ella sabía que sus padres iban a pelear, que eso puede ser que no sea, pero ella sentía que estaba haciendo algo con esas lentejas. Por ejemplo, yo quisiera mostrar también acá los tomates, que hay otra persona, estos tomates no están de adorno, hay otra persona acá del set que también puso los tomates, que yo podría decir, miren cómo están los tomates, todos en la misma posición, y no son dos tomates. Entonces, Porque podría haber puesto uno así. dalo vuelta, Prisi. ¿Qué pasaría una persona que tiene, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo y tú dejas los tomates así? Esa persona podría tener la sintomatología que tiene hoy día Paula con los cojines y con la cama. Podría tener, ponte tú, angustia, opresión en el pecho, hasta podría ser una crisis de pánico. Podría fragilizarse, angustiarse. Yo les quiero contar que un día, esto pasó así, entró una paciente así a mi consulta y le dije, ¿pero cómo? Abrí la puerta, le dije, entre, le tomé las manos, me dijo, no, yo tengo una guagua, que si yo entro caminando de frente, se me muere mi guagua. Entonces puedo yo creer. le enseñé que no se le iba a morir la guagua porque la hice caminar como corresponde. Pero no basta con decirlo, si finalmente tiene que repetir un mi ejercicio. preocupación fue, cuando se fue a la consulta, ¿qué habrá pasado con la paciente cuando llegó a su casa? Y dijo, la Alexandra me hizo entrar de frente la angustia que ella puede sentir, porque en el fondo caminó de frente y no de espalda. Claro. Entonces, en esos casos más graves, que podría decir Eugenia, yo creo que hay que tomar farmacología, y yo durante el programa me gustaría explicar la parte desde la psicología y las técnicas que uno podría emplear dando tips, por ejemplo. Queremos conocer todos esos tips. Ok. Y también las recomendaciones de la doctora Escorza. Pero antes vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso porque aquí somos todos. Y la verdad es que la Paula ha sufrido mucho con ustedes ahí en su casa, pero finalmente esto también sirve para de alguna manera graficar qué es lo que le pasa a Paula, a ella, esas sensaciones y cómo lo manifiesta también su cuerpo al momento de ver su casa desordenada, Clary.
Sí, pobre Paula, oye, te pedimos disculpas desde ya por todo lo que te hemos hecho sufrir, pero gracias también porque te lo has tomado con humor. Sí, pero normal. yo te quería contar a ti, les quería contar a ustedes, Ya. que durante los comerciales se metió un duende a esta casa, un pequeño duendecillo que anda por ahí dando vueltas. Esta es la María Elena, nuestra productora, y se ha dedicado, lo siento Paula, se ha dedicado a desordenarte la casa en este rato. Perdón. Sí, está bien, está ¿Qué, bien, está bien. ¿Qué sientes por María Elena en este momento, en el fondo de tu corazón? No sé. Sal de mi casa. Mucho cariño. Pensando, sí. Simpática ella. Me encantó. Un gusto haberla conocido. Oye, mira, pasemos por acá. Mira, la María Elena hasta te corrió las fotos de la... Voy hasta la foto misma. ¿Qué No sé hizo si la voy ahí? a poder llevar en minutos. Ah, la Pero foto voy a está ver. chueca. Mira, le corrió la foto en Marco hasta el final. Sí. Eso ya es maldad, María Elena. Maldad pura y dura. Sí, me movió todo. No, y mira, es que quiero invitarte para acá. Ay, porque tú crees que eso es terrible, pero... Lamento comunicarte que también entró a tu cocina. Mira, ven para acá. Acá, mira. Oye, ella está sufriendo. Sí. Sí. ¿Clarisa? Ay, ¿Clarisa? Pero sabes que María Elena también es buena para el orden, así que le vamos a encargar a Sí, ella. yo creo que María Elena merece. Es que María Elena debería empezar a ordenar desde ya. Mientras vamos a seguir hablando un punto bien importante que Sí. dejamos inconcluso antes de ir a la pausa. Y por mucha atención, Paula, mientras ordena, porque no vamos a hacer que se quede quieta. ¿Qué le está pasando ahora si nosotros pudiésemos ir analizando su comportamiento? Ella se fragiliza realmente. Paula se ríe porque se lo toma con humor, pero si ustedes se fijan, tiene su cara rígida, le transpiran las manos, siente sintomatología. Y por eso yo, Paulita, te preguntaba cómo era tu autoestima, porque también tiene un componente, si bien es cierto, muchas veces también biológico, familiar, tiene que ver también con la inseguridad, si no estuviste en un hogar disfuncional. Porque cuando una persona se siente segura de sí misma y sabe cuánto calza, cuánto mide, cuánto pesa, metafóricamente obviamente, no siente y no le da cabida a estos pensamientos o no se desestructura con estas cosas. Sin embargo, cuando hay una inseguridad, como tú dijiste, sí, yo soy un poco insegura, hay una duda, y cuando nosotros tenemos inseguridad en todo ámbito, dejamos entrar los pensamientos, esta pandilla de pensamientos que se van apoderando de nosotros y que no somos capaces de hacer algo por sacar esos pensamientos. Entonces, yo creo que te van a pasar cosas. Tú tienes la suerte en este caso, Paula, de que la familia, su marido la apoya, pero no siempre es así, Priscila. No, a veces hay un conflicto Esto produce terrible. un conflicto tremendo porque realmente la Paula lo pasa mal. Mira, tu cara está rígida, ella se está riendo un poco porque están las cámaras, están pasando cosas. Pero ella tiene que hacer estos rituales, tiene que tener ordenado para organizarse. ¿Y cómo ella podría tener quizá alguna forma, algún ejercicio antes de ir y preguntarle a usted, doctora, cómo se puede tratar? ¿En qué consiste un tratamiento para el TOC? Para que en el fondo ella pueda estar más tranquila. Desde la terapia, bueno, primero desde la psicología, porque Sí. en el caso Paula, después la doctora Sí. va a hablar, hay casos que son realmente invalidantes, Ya. personas que están encerradas en su casa y que no son capaces de salir y que no les va a servir una terapia psicológica porque en el fondo no van a estar con fármacos, pero Ya. básicamente yo voy dando tips, pero la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. La terapia cognitivo-conductual, cognitivo porque tiene que ver con el pensamiento, y conductual que tiene que ver con el comportamiento. ¿Y en qué consiste eso? Que en el fondo cambiar estos pensamientos irracionales. Yo tengo un tips súper bueno, pero lo voy a explicar luego, ¿Ya? que es el ABCD, que me gustaría explicarlo después con calma, porque eso le va a ayudar a ella y a todas las personas que nos están escuchando. Y en Aquí Somos Todos, yo me la voy a jugar y lo voy a entregar, porque realmente es tremendamente potente para cambiar la forma de pensar. Oye, y lo bueno es que el perrito yo veo que pasa por ahí, pero no desordena nada. De hecho, se subió a la cámara y dejó impecable. El perrito lo único que a ella no le molesta. Doctora, quiero aprovechar de preguntarle a usted, ¿cuándo en algún minuto esto pasa a necesitar medicamentos? Bueno, ¿Y qué tanto puede ayudar? Como hemos ido aprendiendo de las enfermedades de salud mental, hay espectros. O sea, hay desde lo que es cuadros suaves y que se pueden tratar con terapia cognitivo-conductual a otros muy severos y que empiezan de muy niños. Mientras más pequeño, más componente biológico tiene. Y en esto, en general, hay algunos cuadros tan severos que tienen elementos hasta psicóticos, paranoicos. Esto, el paciente lo vive como ajeno a sí mismo, lo vive como algo perturbante, doloroso, que quiere quitárselo, por lo cual lo oculta y tienden a
diagnosticarse muy tardío. Sí, ese es el problema. Vamos a seguir contigo, Clarice y Paula, por favor, porque tenemos ahí unos tips que nos va a entregar la Alexandra, así es que atentos por si acaso también en algún minuto ustedes se han sentido así en sus casas, atentos con todo esto que les vamos a entregar en el Aquí Somos Todos. Yo quiero volver con el